Entonces, primero agradecemos a Adolfo y a UCR por la invitación para participar en esta semana de ingeniería, a ICE Electronics, quienes hicieron posible que podamos estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes. Bien, como Adolfo ya hizo la presentación, hoy día vamos a hablar un poquito sobre la red inteligente que mucho estamos escuchando del Smart Grid en las noticias, en periódicos, se escucha comentar. Y bueno, ahora le están poniendo la palabra smart casi a todo, desde los teléfonos hasta cualquier cosa. Le ponen el nombre de smart. A veces es, a veces no es. Pero veamos acá si la red tiene o no tiene que ser inteligente. ¿Y cuál es la relación de esta red inteligente con las estaciones de carga para los vehículos eléctricos? Tenemos un desafío grande en el futuro porque el parque automotor costarricense y de todo el mundo va a cambiar y más pronto de lo que nos imaginamos a un sistema eléctrico. La guerra de Ucrania, el efecto invernadero, estamos viendo que hay unos calores infernales en Europa en este momento que ya están fuera de todo contexto, 42, 46 grados en Londres, eso, o sea, ni en sueños se imaginaron los ingleses llegar a tener ese tipo de temperaturas y ya tienen problemas porque sus instalaciones domésticas no están hechas para alta temperatura, sino para baja temperatura. Entonces, vamos viendo que se nos va presentando un nuevo panorama a nivel mundial que tenemos que, desde el lado de la ingeniería, tratar de solucionar. Aquí tenemos un problema grande. Desde el lado de la academia, desde las universidades, nosotros tenemos que preparar a los profesionales que van a ser capaces de enfrentar estos nuevos retos dentro de lo que va a ser la distribución eléctrica, la generación, en general los campos de electricidad y electrónica. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente desde la academia a un problema que viene a futuro? Entonces, vamos a tratar un poco de cómo vamos a proponer cierto tipo de contenidos académicos a través de ICE Electronics y Festo Didactic para poder generar profesionales altamente competitivos y que estén capacitados para enfrentar lo que se nos viene con la carga de vehículos eléctricos, los vehículos eléctricos y el Smart Grid. Bien, en cualquier momento que tengan alguna pregunta, me interrumpen y con mucho gusto se las respondo. Está bien, Entonces, Gonzalo. perfecto. Vamos a empezar en un inicio con quiénes somos, luego cómo estamos diseñando nosotros las soluciones de aprendizaje. Vamos a hablar ya de la electricidad, las energías renovables y el Smart Grid. ¿Quiénes son los estudiantes que van a beneficiarse y el tipo de soluciones que tenemos en este momento para enfrentar este tema? ¿Cómo vamos a colaborar nosotros con las instituciones educativas? Entonces, Festo nace en, aquí me salió un letrerito. Festo nace en 1925 como una empresa de carpintería. Hacían herramientas para carpintería. Luego, en el 55, descubren la neumática y empiezan a entrar de a poco en el mundo de la neumática. Y para 1965 empiezan a ver que el desarrollo industrial es muy rápido comparado con el desarrollo académico de las instituciones educativas. Entonces, las instituciones educativas no lograban ponerse al día con los avances industriales. Entonces, los alumnos salían de las instituciones educativas y siempre habían lagunas de conocimiento porque la tecnología era muy avanzada en la industria comparada con la tecnología que se tenía en las universidades y en las instituciones educativas. Entonces se crea Festo Didactic para generar sistemas didácticos para la educación técnica basados en componentes industriales. En el 2014 se fusionan las dos empresas más grandes que teníamos en el planeta de producto didáctico, que era Festo Didactic y la canadiense LabVolt, y todas bajo el nombre de Festo Didactic
funcionan ahora como una sola gran empresa. Nosotros tenemos una gran cantidad de aspectos técnicos que cubrimos en la parte académica: automatización de fábricas, automatización de procesos, todo lo que tiene que ver con potencia de fluidos, hidráulica, neumática, sistemas de construcción inteligentes, energías renovables, electrónica, energía eléctrica, mantenimiento industrial, mecatrónica, comunicaciones y tecnologías de radar y aire acondicionado y calefacción, entre otras. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a establecer un sistema de entrenamiento para cualquier tema? Nosotros vamos a unir primero los profesores, que van a ser los usuarios iniciales y quienes van a utilizar este tipo de sistemas para poder transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones. Tarea que los que estamos en academia vemos que cada vez se pone más complicada por, bueno, la naturaleza de trabajar en una institución educativa, que los profesores vamos aumentando en edad, pero los alumnos, como son nuevos, la brecha generacional a cada año de experiencia que vamos ganando se vuelve un año más grande. Entonces llega un punto que la brecha generacional empieza a ser ya bastante más grande y ya empieza a pesar un poquito. Entonces tenemos que ver la nueva metodología para poder mantenerles a los alumnos enganchados con las materias que se requieren para poder mantener a los países funcionando. Entonces unimos especialistas industriales y los especialistas de Festo y nos planteamos objetivos académicos de aprendizaje para cualquier tema. Una vez que tenemos esto, vamos a decir, bien, para poder manejar este tema correctamente, los alumnos necesitan tener ciertas habilidades técnicas. Entonces vamos a establecer qué tipo de laboratorios y ejercicios de laboratorio se deberían hacer, que simplemente son pequeñas recreaciones de lo que les va a pasar en la vida real para que ya puedan tener una práctica coherente con lo que van a enfrentarse en la vida real. Una vez que tenemos esto, vamos a las especificaciones de los equipos. Vemos si la especificación técnica que tenemos en el equipo cumple las estrategias de entrenamiento y de aprendizaje. Se genera el primer prototipo y luego se escriben los manuales con las guías de práctica de laboratorio que le van a acompañar a cada uno de estos equipos. Bien, entonces, entrando ya en el tema del Smart Grid, la red eléctrica nacional en cada uno de los países se ha ido desarrollando con las instituciones, como en este caso, por ejemplo, ICE, que ha ido desarrollando el sistema eléctrico en Costa Rica. Líneas de transmisión, torres, plantas generadoras, sistemas de transformación, subestaciones, y fueron creciendo a medida que el país fue creciendo y fueron tratando de darle la energía que el país necesitaba en los lugares que iba necesitando. ¿Y quiénes trabajaban en la empresa? Alumnos costarricenses que fueron aprendiendo materias y las fueron aplicando y desarrollando el país. Y todo eso está muy bien. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Pero ahora tenemos que hacerlo en el modelo 2022. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en las compañías? Reducir costos, aumentar la eficiencia de la transmisión. ¿Cuáles son las capacidades que el Internet nos va a permitir usar? Podemos cambiarnos a un sistema de generación de energía más económico, utilizando un sistema de adquisición de datos y control. Pero utilizando las nuevas tecnologías como el Internet, tenemos instalaciones más costosas, mucho más eficientes, que necesitan protecciones más rápidas. No podemos, por un error,
dejar el país sin luz, algo que pasó en Puerto Rico hace más o menos 2 meses y medio. Hubo una falla en un relé de protección, el relé estaba fuera de mantenimiento, no logró activarse y se fundió en lugar de activarse y dejaron a la isla sin energía casi 5 días, a la mitad de la isla. Y el otro problema que se enfrentaron fue falta de profesionales. Tuvieron que traer gente de Estados Unidos que sea hispanoparlante para poder solucionar el problema eléctrico porque no había gente local. Entonces, hay varias cosas que se van conjugando en este momento dentro de la academia. Producir buenos estudiantes que tengan las capacidades y también atraer a los estudiantes, porque a veces hay esta mala concepción de que ingeniería, medicina, jurisprudencia, eso es muy difícil, es muy fuerte, yo necesito estudiar algo corto y que me haga millonario ya, o sea, TikTok. Entonces, por ahí como que no estamos muy bien, ¿no? Entonces necesitamos tener más potencia que se transmita. La red eléctrica tiene que ser más eficiente y tenemos que poder confiar en la red eléctrica. Las líneas de transmisión generalmente son muy costosas y no podemos cambiar todas las líneas de transmisión del país por líneas de mayor capacidad. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para poderle dar mayor capacidad al país sin cambiar la estructura eléctrica del país? El Smart Grid, en pocas palabras, lo que trata de hacer es inteligentemente buscar diferentes fuentes de generación eléctrica locales y transmitir la distancia más corta. Entonces, la idea sería producir localmente y consumir localmente, tratar de evitar la transmisión de larga distancia. Entonces, evito pérdidas. Pero para hacer eso, necesito poder coordinar a todos mis generadores, grandes y pequeños. La otra forma puede ser utilizar líneas de alto voltaje de corriente directa, aumentar el número de subestaciones. Pero al hacer esto, ya necesito yo poder corregir, ¿no es cierto? Los factores de potencia, la compensación de StatOvar, el StatCom. Entonces, ya empiezo a ver que producir más energía y aumentar la capacidad de transmisión al país me empieza a generar otro tipo de inconvenientes que debo solucionarlos técnicamente. Ahora tengo las energías verdes. Sí, son mandatorias ahora, porque necesitamos dejar de contaminar, pero tenemos un problema. La energía verde, si bien es buena, no contamina por un lado, pero sí te produce contaminación eléctrica porque te desestabiliza la red eléctrica. Tienes un montón de productores que muchas veces, entre comillas, no saben lo que están haciendo. Están, producir energía eléctrica, me conecto a la red y listo. No, no puedo hacer eso. Tengo que producir y conectarme con ciertos parámetros para que mi conexión a la red eléctrica sea un beneficio y no un perjuicio. Entonces, hay que tener cuidado con estas conexiones. Generalmente las energías verdes son mucho más costosas, excepto la energía hidráulica. En Costa Rica ustedes tienen la gran ventaja de que tienen montañas y tienen caídas de agua, entonces se podría pensar en micro o pico centrales hidroeléctricas o si es que tienen un caudal de agua más grande, otro tipo de energía hidroeléctrica de mayor capacidad. Entonces, el resultado de todo esto, conjugar todas estas condiciones, es lo que se va a llamar la red inteligente, en donde con un sistema de monitoreo de la SCADA voy a monitorizar todo el país, mis consumidores, mis productores, cómo está mi distribución de cargas, cómo está la transmisión de energía a nivel país y voy cambiando y voy jugando y voy corrigiendo en forma casi instantánea a los productores y a los consumidores para producir un poquito más
de lo que estoy consumiendo. Actualmente en muchos países, sobre todo los que tienen generación termoeléctrica o de carbón o nuclear, el problema es que tienes que producir por escalones. Entonces tienes 10 generadoras, listo, en la mañana prendo 3, en la tarde 4, en la noche 7 y a medianoche ya le bajo a 6. Pero no puedo prender, por ejemplo, 5:30, que es lo que necesito. Entonces, siempre hay un exceso muy grande de producción de energía eléctrica que, como es corriente alterna, simplemente pasa a transformarse en calor y se desperdicia. Entonces, ¿cuáles son los temas que los estudiantes deben conocer para poder trabajar en las compañías de producción de energía eléctrica? Entonces, nosotros hemos seleccionado varios temas. Aquí tenemos algunos, por ejemplo, líneas de voltaje de corriente directa, sistemas de generadores doblemente alimentados, hidroenergía, electrónica de potencia, producción de energía doméstica, entre otros. Pero, ¿cómo podemos nosotros unir estos temas con lo que ya teníamos? Entonces, tenemos que buscar la forma de coordinar el conocimiento anterior, que sigue siendo válido, con las nuevas tecnologías. Un sistema tradicional de ingeniería eléctrica teníamos esta malla curricular: corriente directa, corriente alterna monofásica, trifásica, máquinas rotativas, motores de inducción, transformadores, y en programas un poco más avanzados tenían ya subestaciones. Ahora, ¿cómo vamos a unir nosotros los nuevos temas con los viejos temas? ¿Cuál es el orden correcto? ¿Cómo debo yo proceder a educar a los estudiantes en un cierto orden para poder llegar a enseñar de una forma eficiente los nuevos temas? Entonces, aquí vamos viendo cómo van calzando en esta malla curricular los nuevos temas combinándose con el conocimiento previo que tenemos. Entonces, hemos ido nosotros a lo largo de los años completando esta malla curricular a medida que el conocimiento ha ido avanzando y que la tecnología nos va indicando a la academia por dónde debemos ir para poder mantenernos en el mismo ritmo que va cambiando la tecnología. Y acá tenemos ya la malla completa que se debería utilizar en las instituciones educativas, dependiendo, por supuesto, del objetivo, si es que es un objetivo técnico, tecnológico, licenciaturas o ingenierías, o para las universidades. El problema que vamos a tener es, ¿qué hacemos con los mecánicos automotrices y los autos eléctricos? Tenemos un parque automotor de gasolina y diésel en este momento. Y ahora viene la pregunta: ¿qué es más fácil? ¿A un mecánico enseñarle electricidad o a un eléctrico enseñarle mecánica? Más o menos como el huevo y la gallina. ¿Cuál viene primero? Más o menos lo que se está haciendo a nivel del mundo, y la tendencia es hacerles un update a los mecánicos y explicarles la parte de electricidad que les está faltando. ¿Por qué se está pensando en esto? Porque el momento que se tenga que hacer las reparaciones de los vehículos eléctricos, lo que se van a hacer es cambios de piezas. No se va a reparar un controlador que está funcionando mal o una computadora que está con algún problema. Simplemente se va a cambiar la pieza. Los motores seguramente se los va a cambiar completos cuando haya que hacer el cambio de motores. No creo que se los vaya a reparar. O si se hacen reparaciones, van a ser seguramente cambios de rodamientos o algo por el estilo. Entonces, no se necesita un gran conocimiento eléctrico, salvo ciertas consideraciones para poder realizar el trabajo con seguridad. Entonces, la tendencia mundial es darles un update a los mecánicos automotrices para que empiecen ya a trabajar con los autos eléctricos. Bien, entonces, si nosotros vemos el Smart Grid y hablamos que teníamos muchísimas
formas de producir energía eléctrica y los consumidores. Entonces vamos adaptando la producción de energía eléctrica solar, eólica, hidrógeno, generación sincrónica, generación asincrónica, y vamos a unir todo esto en el Smart Grid, coordinar todas estas diferentes formas de producción de la energía en una sola y poder proveer la energía al sistema eléctrico nacional. Entonces, con esto, nosotros ya tenemos un sistema completo, funcional, y el país puede absorber la cantidad de energía que necesite de la red, y la red va a ser lo más estable que podamos. Si hay algún fallo en algún sector, la red va a ser capaz de autocorregirse y enviar energía de otra parte. Entonces, en algún momento vamos a llegar a un punto en donde esta frase que decimos mucho en Latinoamérica, se fue la luz, y se fue la luz toda la tarde, ya no va a pasar. Se fue la luz 5 minutos y listo. Entonces, una red eléctrica confiable, estable, es un gran atractivo para la inversión extranjera, porque tenemos energía para producir. ¿Y ahora cómo hago esto en el aula de clases? Todo lo que acabo de decir suena lindo, y ahora, ¿cómo meto todo el país en el aula de clases? Está como complicado. Entonces, lo que hacemos para aprender a trabajar con la red eléctrica inteligente es, tenemos diferentes estaciones de trabajo que van a jugar diferentes roles. Por ejemplo, acá tenemos producción de energía residencial, subestaciones, líneas de transmisión de alto voltaje y generación de energía eléctrica y con máquinas rotativas. Todos estos los unimos a un SCADA y utilizamos redes de protección y ponemos todo a funcionar. Entonces logramos recrear el sistema eléctrico interconectado del país en el aula de clases con electricidad real. Entonces tenemos una recreación de los escenarios reales en el aula de clases, en donde los alumnos van a poder experimentar, preguntar, equivocarse sin dañar las cosas, y una vez que salen ya a trabajar, ya van a haber trabajado con la red eléctrica real, con protecciones especiales por si acaso tengan errores. Entonces tenemos estudiantes con una preparación mucho mejor de la que tuvimos nosotros cuando fuimos alumnos. Entonces, vamos armando esto en cada una de las aulas de clase. Entonces, hay los cursos que ya están especializados para poderte enseñar cómo trabajar con la red eléctrica inteligente, la generación eólica, solar y demás. Tenemos Para nosotros, Gonzalo, ¿sí? aprovechando, aquí consultan algunos estudiantes en esta parte que cómo se determina cuando ya el programa está desactualizado, si es algo basado en el tiempo o si se ha ido midiendo el mercado laboral. Mira, podemos hacer eso de varias formas. Una forma de darse cuenta en general, si es que el programa académico que nosotros estamos ofreciendo es adecuado a las necesidades actuales, es si el número de matrículas de alumnos nuevos se mantiene. Si el número de matrículas empieza a bajar y baja demasiado, ahí hay un problema con el programa. El programa necesita actualizarse, porque ya no está ofreciendo lo que el país está requiriendo. Entonces, ese es un parámetro. El otro parámetro generalmente que se utiliza es este tipo de charlas, los simposios, en donde vamos compartiendo ideas de diferentes ámbitos y compartimos el conocimiento que cada uno tenemos en nuestra área de trabajo, y vamos viendo si es que estamos de acuerdo con la nueva tecnología, si nos estamos enfocando hacia donde está yendo toda la gente, todo el planeta se está yendo hacia por un cierto camino, y vamos viendo si realmente estamos yendo a través de este camino. El objetivo es que un alumno que se graduó de una institución en Costa Rica
tenga unos conocimientos que sean al menos un 80% parecidos a los de un alumno europeo, japonés, americano. Entonces, ahí todos los países empiezan a competirse. Por ejemplo, hay algo que es muy interesante, que es esta competencia internacional que se llama el World Skills. El World Skills justamente te permite eso. Un grupo de alumnos de cada uno de los países va y se enfrenta en una competencia técnica a alumnos equivalentes de otros países. Y es una satisfacción cuando, por ejemplo, digamos que el equipo de Costa Rica se fue a participar en energías alternativas en China, en Shanghái, y quedó primero o segundo o tercero y les ganó al equipo de los franceses, de los alemanes, de los japoneses. Llegan mejor que haberse ganado una medalla de oro en las Olimpiadas para el país, porque le están mostrando, le están diciendo al mismo país, estamos haciendo las cosas bien, estamos yendo por el buen camino y somos tan buenos o mejores que estos otros países. Entonces, te eleva el amor propio, por un lado, y te mide cuáles son tus competencias técnicas del profesorado y del alumnado con respecto a otros países. Es una competencia realmente que enriquece muchísimo, muchísimo, muchísimo a la industria de la academia. Espero más o menos haber contestado la pregunta con un poquito de divergencias porque el tema era complicado. Bien, entonces, seguimos. ¿Cómo podemos hacer un enlace de teorías y prácticas consistentes? Tenemos que tener equipos que te permitan experimentar, que los alumnos puedan jugar con ellos, cometer errores o investigar. Porque cuando estamos dando clases, siempre hay algún alumno que pregunta, profesor, ¿qué sucede si? Y nos lanza una frase de algo que se imaginó que tiene que ver con el tema que estábamos tratando. Muchas veces esta imaginación del alumno es correcta, a veces no tan correcta, a veces es errónea. Y nosotros podemos darle una respuesta teórica, pero ¿qué pasa si tenemos un equipo que podemos probar lo que él está pensando? A ver, probemos qué es lo que estás pensando, a ver cómo nos va. El resultado es que funciona, no funciona, hay un cortocircuito, o es ineficiente o es eficiente. Entonces, esta forma de generar conocimiento y de fijar el conocimiento en los alumnos es muy, muy eficiente para el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos, dentro de los manuales y de las prácticas que vamos a presentar, dibujos claros, diagramas claros, toda la información que está disponible de una forma que sea sencilla para el estudiante. El objetivo es que los alumnos pueden hacer las cosas más rápido de lo que nosotros hicimos, porque tienen que aprender más de lo que nosotros aprendimos porque hay 20 o 30 años más de tecnología encima. Si pensamos un poquito, cuando estudiamos historia, a nosotros nos tocó estudiar historia más o menos desde que teníamos unos 15 años y nos enseñaron los presidentes de la República hasta el año más o menos 90. Y de allá para acá, eso ya no es historia, eso ya lo vivimos. Pero un alumno actual tiene que estudiar la historia, la que nosotros estudiamos, y 20 añitos más. Entonces, cada vez se les complica un poco más. Y lo mismo sucede en todas las tecnologías. Por ejemplo, acá tenemos líneas de transmisión. No podemos tener una torre de transmisión en el laboratorio, pero es un equipo que funcione igual, que hace lo mismo, y vamos a entender cómo funciona, qué es lo que le pasa. ¿Cómo corregimos el factor de potencia en línea? ¿Cómo vamos a utilizar la electrónica de potencia? Porque cuando tenemos energía solar, energía eólica, muchas veces esta energía es de corriente directa y la red es de corriente alterna. Entonces, ¿cómo voy a utilizar la energía de corriente directa utilizando la electrónica de potencia de corriente alterna, de corriente directa?
para poder conectarme a la red inteligente. Sistemas monofásicos, sistemas trifásicos, modulaciones de ancho de pulso. Hay muchos temas y aspectos que vamos a ir aprendiendo y entendiendo cómo funciona. Entonces aquí tenemos muchos dispositivos que, por ejemplo, acá vamos viendo cómo transformo, ¿no es cierto? De una fuente de energía alterna, le voy a transformar en directa para poder transmitir a alto voltaje sin pérdidas y luego volverla a transformar en alterna. Entonces, esta flexibilidad que me da la electrónica de potencia de pasarme de alterna a directa, de directa a alterna, como yo quiera, manejar los voltajes, las corrientes, las potencias y tener el control sobre ello, es una cosa fantástica, que nos ha permitido ya avanzar muchísimo en la tecnología. Pero todo esto necesita poder protegerse. Como vemos que tenemos una gran cantidad de energía, necesitamos poder proteger porque teóricamente la energía de la red eléctrica debería ser infinita. Obviamente hasta llegar al límite de los generadores, pero para el usuario teóricamente es infinita. Pero si hay un problema y hay un cortocircuito, también va a ser un cortocircuito casi infinito. Entonces, el daño que se va a producir va a ser muy, muy grande. Entonces, necesitamos tener sistemas de protección que se den cuenta que algo va a pasar en la red eléctrica inteligente y la protejan antes de tener un fallo. No es como un fusible que cuando hay el fallo, el fusible absorbe el fallo. Acá vamos a poder monitorizar y saber que el fallo se va a producir y lo corregimos antes de que se produzca. Hay diferentes tipos de protecciones direccionales de sobrecorriente, de sobrevoltaje, entre otros. Entonces vamos a ir aprendiendo a programar y a coordinar estos equipos. Van conectados por internet al SCADA, al Smart Grid. También vamos a aprender, por ejemplo, cómo hacer una conexión y una desconexión con disyuntores y seccionadores de las subestaciones. ¿Cómo puedo poner en funcionamiento o quitar de funcionamiento una subestación? Y ahora vamos a la siguiente parte de la presentación, que son los vehículos de carga. Ya hablamos de la parte de energía en el Smart Grid. Ay, perdón. Ahora vamos a ver cómo están metidos en el Smart Grid las estaciones de carga de vehículos eléctricos. Esta es una escena que cada vez se vuelve más común. Tenemos una estación de carga y tenemos un auto que está conectado con un cable. Y ya de a poco vamos viendo esto más y más en las ciudades. Una escena común, un parqueadero en centros comerciales o en ciertos hoteles, en ciertos lugares, y tienes la estación de carga de vehículos eléctricos. Por ejemplo, los concesionarios Kia. Si tú compras un Kia eléctrico, siempre puedes ir a cargarlo en el concesionario gratis. Como propaganda suena lindo, pero llegas al concesionario y siempre hay un auto que está cargando si te toca esperar. ¿Y cuánto me tocará esperar? ¿Qué tan rápido se carga un auto eléctrico? ¿Cuánta energía necesito para cargar un auto eléctrico? Veamos. ¿Cuánto nos cuesta las baterías de litio por kilovatio hora de energía y cómo ha ido evolucionando? En el 2010 que teníamos ya los primeros autos eléctricos comerciales, 800 euros el kilovatio hora de batería. Estaba carito. Ha ido bajando porque la forma de producción de baterías, el tipo de arreglos de baterías, los controladores han ido mejorando y ahorita estamos ya en valores de menos de 80 euros por kilovatio hora de batería. Ojo que esta es la capacidad de la batería, no lo que te cuesta cargarla, ¿no? Teníamos autos, por ejemplo, el Fiat 500, con un rango de 135 kilómetros. Nissan Leaf 180 más o menos. Si pensamos en la utilización del auto al día, 130 kilómetros
para un auto de uso diario que vas de la casa a la universidad, tal vez al lugar de trabajo, supermercado, una pequeña visita y regresar a la casa, puede ser que utilices tal vez 60, 80 kilómetros, no creo que utilices más. Tal vez 100. Entonces, 135, teóricamente durante el día te debería funcionar. Llegas a la casa, conectas el auto, como conectar el celular, y el otro día el auto amanece cargado. Y así tenemos diferentes modelos. Por ejemplo, el Tesla, el modelo 3, ya de largo alcance, ya tiene 500 kilómetros. Entonces, con esto ya podemos pensar en un viaje un poco más largo. 500 kilómetros ya sería lo que recorrerías en un auto de gasolina normalmente en un día, y ya en la noche pararías en algún hotel para descansar y puedes cargar el auto durante la noche y al día siguiente sigues utilizando. ¿Qué nos ha pasado con el número de vehículos que tienen baterías y que son recargables en el mundo? Tenemos, ¿no es cierto?, en el 2010 como 100,000 autos había entre de autos, los PHEVs, los Partial Hybrid Electric Vehicles, que son, por ejemplo, el Toyota Yaris, no Yaris, sí, Yaris, no, Prius, que tienes motor de combustión interna y batería, que serían los en anaranjado, y los vehículos puros de batería, que son los azules. Si la idea es deshacerte del motor de combustible, es obvio que los vehículos a batería tienen que ir aumentando. Entonces, nosotros tenemos ahora la evolución de las estaciones de carga. En el 2010 teníamos poquitas y ahora tenemos muchas. Vamos viendo que según el número de vehículos van aumentando el número de estaciones de carga. Vemos la parte azul, las estaciones de carga lentas versus las rápidas, va a haber más estaciones de carga lenta que la rápida. Porque la lenta es la que vamos a tener en la casa y la rápida es la que vamos a tener en un supermercado, en un restaurante, que te van a cobrar por el uso de la carga rápida. Entonces, en estas gráficas, ¿qué vamos viendo? Tenemos, por un lado, los autos que van a ser reemplazados, los autos de gasolina y diésel que van a ser reemplazados por autos de batería. Y por el otro lado, ¿qué veo yo aquí? Yo veo un montón de trabajo para los instaladores eléctricos que van a tener que instalar las estaciones de recarga de vehículos eléctricos en todas las casas. Entonces, si pensamos cuántas casas hay en este momento en Costa Rica, en los edificios de departamentos, una estación de carga por departamento, hay un montón de trabajo para los instaladores y eso es dinero. Entonces, está interesante ponerse a estudiar esta parte de vehículos de carga. Si yo me pongo una empresa para instalar estas estaciones, tengo trabajo asegurado por los próximos 15, 20 años sin problema. Y después de 15 o 20 años, las estaciones que yo instalé al principio en el 2022 ya se van a dañar y hay que reemplazarlas. Entonces tengo trabajo en forma continua. Entonces, vamos viendo qué nos sucede. Aquí vemos nosotros un vehículo que tenemos una estación de carga doméstica y tenemos una estación de carga de alta velocidad de corriente alterna y de corriente directa. A ver, el auto es de corriente alterna o de corriente directa. La batería me suena como que es corriente directa, ¿no es cierto? ¿Y por qué le voy a enchufar a corriente alterna? A ver, aquí estamos ya con un problemita técnico, ¿no? Ya vamos viendo por dónde va la cosa. Es igual que un teléfono celular. Es de batería, corriente directa, pero le conecto a la pared. Ah, tengo un cargador. Y es el cargador el que se encarga de pasarme de corriente alterna a directa y proveerle a la batería la cantidad de energía que la batería va a absorber del cargador para cargarse. Ok. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Agarramos las estaciones de carga
las desarmamos y las metimos en estos módulos para laboratorio. Entonces nosotros tenemos aquí diferentes módulos. Tenemos aquí la red eléctrica nacional, el módulo de carga. Tenemos aquí un medidor de carga y diferentes sistemas de protección para una carga lenta monofásica y una carga rápida bifásica. También tenemos el sistema de control a través de las tarjetas de RFID. Y el controlador, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener aquí un gran conector que se llama Meneques, que es el conector que tiene un carro para corriente directa y corriente alterna. Si ustedes abren la tapa de un Tesla, van a ver este conector. Y si abren un Nissan Leaf, ven este conector, porque esto es lo que ya se volvió el estándar. Y también vamos a tener acá una toma, parece una toma de casa. Sí, parece una toma de 110 voltios y con eso vas a cargar el auto. O podemos hacer una bifásica de 208. Entonces, estas dos tomas necesitan protecciones. ¿Por qué necesitan protecciones? Vamos a pensar en una persona que tiene un trabajo cualquiera, por ejemplo, una enfermera que tiene un auto eléctrico. Sale del hospital, coge el auto eléctrico, va al supermercado. Estuvo lloviendo durante el trayecto, llegó al supermercado, se baja del auto, pisa el parqueadero que está mojado, el auto está mojado, la estación de carga está mojada y le va a conectar a una estación de carga de alta velocidad de 800 voltios. Y está con la mano desnuda y está mojada, el auto está mojado, todo está mojado. Ahí tenemos un problema. Ella lo que va a hacer es, coge el cable y conecta, punto. No, ella no va a pensar que puede tener un problema y puede haber un cortocircuito o puede ella electrocutarse. Para esto, estas estaciones tienen un montón de protecciones para poder establecer el procedimiento correcto para cargar el auto y protegerle al usuario. Porque los usuarios, la mayoría, por ejemplo, cuando estás conectando un teléfono celular para cargarlo, la mayoría simplemente coge y le pone en la clavija y se acabó. No está pensando de que me puede coger la corriente, puede ser peligroso, nada. Coges y conectas, chao. Lo mismo va a pasar con los autos. Pero una cosa es tener 110 en la clavija y otra cosa es tener 800 voltios. Entonces, tenemos que enseñar cómo funcionan esas estaciones de carga, cómo se instalan y por qué se deben instalar y por qué se van a poner cierto tipo de protecciones. Para esto, vamos a ver que tenemos aquí un montón de conectores que son el protocolo de comunicaciones. Y les llamo la atención en este momento aquí donde ven el mouse, dice BCD0 y BCD1. Es esto. Estos son 2 bits porque la red eléctrica inteligente está conectada a la estación de carga. Entonces, supongamos que tenemos un montón de estaciones de carga conectadas alrededor del Estadio Nacional. Y tenemos partido Costa Rica-México. Partidazo. Llego, pongo el auto a cargar mientras estoy en el fútbol y 20,000 personas están haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si le meto 20,000 autos a cargar de golpe en el estadio a la red eléctrica? Es posible que los hoteles que están alrededor se queden sin luz, ¿no? Entonces, ¿cómo evito esto? El Smart Grid va a mover estos bits. Depende de la demanda, te va a permitir tener la carga completa, la carga al 50%, al 25%, o en caso de un desastre natural, los autos eléctricos se transforman en fuentes de energía. Y, por ejemplo, todos los autos eléctricos estén conectados a las estaciones de carga.
y hay un desastre natural, la estación de carga va a absorber energía de la batería, la transforma en corriente directa, alterna, y la manda al hospital. Entonces, sorpresa, los autos eléctricos y las estaciones de carga pasan a ser parte de la red inteligente, porque el auto normalmente va a ser un consumidor, pero se puede transformar en un productor de energía. Entonces, para hacer todo esto necesito un auto eléctrico. Entonces, ¿y ahora cómo le meto, cómo me compro un Tesla Model T para la institución educativa? De pronto no me lo compran. ¿Y ahora qué hago? Entonces nosotros hicimos unos autos eléctricos Festo. Sí, no son muy aerodinámicos, pero funcionan. Entonces tenemos estos dos simuladores de auto eléctrico. Como vemos acá, esta maletita tiene varios conectores que representan las diferentes marcas y modelos de autos eléctricos que hay y que se adaptan a los diferentes conectores de estaciones de carga. Y con esto vamos a ir viendo cómo el auto eléctrico se comunica con la estación de carga para establecer un protocolo que ya vamos a hablar a continuación. Entonces tenemos este equipo que es de simulador de auto que les va a permitir a los alumnos entender qué hace la estación de carga con el auto, cómo se comunican. Porque vamos a ver que hay diferentes tipos de conectores, por ejemplo, Yasaki, Mennekes, Chademo, japonés, el Scame italiano. La mayoría de estos terminaron en el tipo 2, que es el Mennekes, que es el que se volvió el estándar. Teníamos varios tipos de conectores. Por ejemplo, este conector que vemos a la izquierda, el conector Yasaki, este es el que tú te encuentras en un Nissan Leaf. Tienes el Mennekes, que es el que encuentras en un Tesla. Ahora, los nuevos modelos ya no están utilizando el Yasaki, que era el japonés, todos están utilizando el Mennekes. Luego tienes el conector combinado. Aquí, si vemos, tienes uno de corriente directa y un Mennekes a la vez. Esto es hacia donde van todos los autos eléctricos. Luego tienes el sistema de conexión de casa. En este caso está la foto del europeo, pero obviamente vamos a tener el local, que es para la conexión directamente ya en los domicilios. Entonces tenemos diferentes tipos de estaciones de carga: domésticas, públicas lentas, públicas rápidas y potencias. Entonces imagínense, tenemos 3.7 kilovatios en el doméstico, pero tenemos las de alta velocidad de corriente directa, 150 kilovatios, 200 kilovatios. Si pensamos, para que sea más visible, 3.7 kilovatios es más o menos 3 planchas para planchar ropa prendidas. Es la cantidad de energía. 3 planchas, y si te entrego 3 planchas calientes y te digo que las manejes, ya da un poquito de miedo, porque ya dices, chuta, no, si está de una en una más fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que manejes más o menos 150 planchas a la vez? Es lo que teníamos en un Chademo, un Tesla, conectado a la estación de carga rápida. Podrías prender 150 planchas de golpe. Entonces, ya estamos viendo que es una cantidad de energía interesante, por lo cual necesitamos tener protecciones correctas para que el usuario no tenga problemas. Bien, ahora tenemos nosotros diferentes tipos de comunicaciones entre el auto y la estación de carga. Ojo que el cargador del auto está en el auto, no en la estación de carga. La estación de carga tiene una cierta inteligencia para entender y conversar con el auto, que ya vamos a ver cómo, pero el que se carga solito es el auto. El auto es el que se da cuenta con
contra qué tipo de estación de carga está trabajando y se adapta a esa estación de carga y absorbe la energía que necesita. Entonces, si tenemos los domésticos, dependiendo de los voltajes, hay algunos que no tienen comunicación, otros domésticos tienen comunicación que está provista en el cable, ya los de tipo 2 ya, y los de los vehículos eléctricos más grandes, la comunicación está en el auto y se conecta a través del cable. Si regreso un poquito, esto ya les doy como idea nada más de cómo va la cosa. Tenemos fase 1, fase 2, fase 3, línea neutro, comunicación 1, comunicación 2. Y acá también tenemos línea, neutro, comunicación 1, comunicación 2. Entonces, el mismo cable me da las comunicaciones. ¿Cuánto me demora en cargar el auto? Dependiendo del modo de carga y la potencia. En la casa me voy a demorar de 6 a 8 horas. Uno de corriente directa, 10 minutos. Entonces vemos que hay mucha variación y mucha variedad. Aquí están los cables, lo que les había hablado, las líneas, Control Pilot y Protective Pilot, entonces son comunicaciones. Y aquí tenemos más o menos cómo el auto va conversando con la estación eléctrica. Si el auto está desconectado, hay una señal constante de 12 voltios. Si el auto está conectado y está listo para cargar, va a haber una señal de modulación de ancho de pulso de más 9 a menos 12 voltios. Cuando el vehículo esté listo para cargarse y está en proceso de carga, la modulación de ancho de pulso va de más 6 a menos 12. Cuando el auto necesita o tiene un sistema de ventilación para las baterías para que no se sobrecalienten, va de más 3 a menos 12. Si hay un error de potencia, tenemos 0 voltios. Y si hay un error en el sistema, hay menos 12 voltios. Ahora, la modulación de ancho de pulso va a ir variando el ancho del pulso según la condición de la batería. ¿No les parece que estamos metiéndonos bastante ya en electrónica de potencia? Entonces utilizamos la electrónica de potencia en este caso como método de comunicaciones. Entonces tenemos un vehículo desconectado, un vehículo conectado, un vehículo en carga. Vemos que aquí la señal en el osciloscopio se va a ir reduciendo según la batería se va cargando. Entonces, esto es lo que nos permite controlar la carga de la batería. Serían los circuitos, me voy a saltar. Tenemos acá el sistema de administración, es un software que nos va a permitir manejar las tarjetas RFID, anexarlas, por ejemplo, a una cuenta de PayPal, para que el garaje de tu casa se pueda transformar en una fuente de ingresos. El garaje de tu casa está desocupado todo el día porque tu auto está en la universidad. Puedes modificar un poquito el garaje para que esté, digamos, abierto al público solo el garaje. Cualquier persona puede parquear un auto ahí, lo conecta a tu estación de carga y tú aceptas el pago de esta carga a través de PayPal y tienes diferentes valores. Entonces tú puedes tener una mini electrolinera que les llaman ahora en tu casa. Entonces ya el monopolio de la energía ya no va a ser tan monopolio porque todos vamos a poder vender energía. Por supuesto, ahí seguramente va a haber el Estado que va a regular los costos del kilovatio hora máximo de venta al público y cosas por el estilo. Entonces aquí vamos viendo cuántos puertos van a tener las estaciones de carga, cuántos pulsos por kilovatio hora quieres darle, qué tipo de carga, cuál es la máxima corriente, si es que tienes un problema, cómo te vas a recuperar del problema eléctrico. Aquí vemos el ciclo de carga. Vehículo desconectado, vehículo conectado, vehículo cargándose, batería en proceso de carga en el número 7, batería cargada,
batería full, llena de carga, desconexión del proceso de carga, desconexión del cable, salida del vehículo. Entonces aquí tenemos un esquema de cómo se produce la comunicación del vehículo y la estación de carga para producir la carga. Aquí vemos que si regresamos a la enfermera que conectó el auto y estaba todo mojado, no le pasa nada. Porque mientras ella conecte el auto, no va a pasar ningún tipo de corriente. El auto sabe que está conectada. Una vez que está conectado, dice arranco ciclo de carga. Entonces jamás va a haber corriente en los terminales si el cable está desconectado del auto. Y si el auto quiere arrancar y el cable está conectado, el auto no arranca, para evitar estas escenas que hemos visto en YouTube a veces, que alguien estuvo echando combustible en el auto y salió y se olvidó de quitar la manguera y arranca la manguera de la estación de servicio. Eso no va a pasar porque el auto jamás va a arrancar si está el cable conectado. Bien, acá hay algo más de información que ya les debe pasar la presentación. Aquí vemos el ciclo de trabajo, cómo se va reduciendo según el estado de la batería y la corriente máxima que la batería puede aceptar. Y este es el RFID y las tarjetas que vamos a aprender a programar a través del software para darle la utilización correcta a nuestras estaciones de carga. Aquí les adelanto que tenemos, por ejemplo, grupos y usuarios individuales. Por ejemplo, si tenemos grupos, todos los profesores de la universidad tienen un solo grupo y ellos pueden cargar directamente gratis en la universidad. Y si algún profesor desea salirse, puedes quitarle del grupo o ponerlo. Entonces, esta es la administración de las tarjetas RFID para poder utilizar el sistema. Bien, con esto termino yo mi parte de la presentación. Espero que haya sembrado curiosidad en algunos de ustedes y te cedo la palabra, Adolfo, y te escucho las preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Así, bueno, para hacer algunas significativas, hay algunas que tal vez no aplican mucho porque necesitas un poquito más de contexto nacional y, bueno, creo que los chicos no saben que vos sos bueno, vives en Canadá, mejor dicho. Pero entonces vamos a ver esas, pero vamos a ver unas que tal vez sí podrías tener respuesta. Una principal y importante es, bueno, ¿cuál es la vida útil de los vehículos eléctricos? Si tenés el dato por ahí. Ya, más o menos, mira, la vida útil del vehículo eléctrico va a ser tan larga o un poco más que el vehículo de gasolina o de diésel en la parte mecánica. Supongamos un auto que se lo manejó con cuidado, se le dio un buen mantenimiento. El auto debe durarte tranquilamente 20, 25 años o más. ¿Cuál es el problema del auto eléctrico? No son los motores. El problema es que la batería tiene un ciclo de vida de más o menos en 8 años. Químicamente la batería se degrada por tiempo y por ciclos de carga y descarga. Por ejemplo, todos llegamos a la casa y conectamos el celular para que se cargue. No importa si estaba al 98%, le conectas igual. Es lo peor que le podemos hacer. Lo mejor es dejarle que se descargue y cuando ya la batería esté en un 15, en un 10%, ahí le cargas full y otra vez le dejas que se descargue para que tenga la menor cantidad de ciclos de carga y descarga. Ahí alargas la vida útil de la batería. Esa es una parte que te va a dar obsolescencia del auto eléctrico. Y la otra parte de la obsolescencia va a ser como las computadoras. El avance y los upgrades va a ser un poco como los teléfonos, que va a llegar a un punto que ya no te van a poder hacer un upgrade del auto y llegaste a un cierto tope de tecnología informática en el auto y hasta ahí llegas. Entonces, a partir de ese punto, ese fue tu último día de renovación tecnológica de tu auto y a partir de ese día ya empieza solamente un envejecimiento hasta la muerte final del dispositivo, que en este caso es un auto. Por ese lado va a ir la cosa. Los motores eléctricos generalmente van a ser motores de reluctancia que tienen controles vectoriales.
seguramente van a estar montados sobre algún tipo de cojinetes, rodamientos, eso van a tener que cambiar, algún tipo de piñonería que van a tener para poder conectarlos a los frenos de disco. Entonces, siempre va a haber algún tipo de piecitas mecánicas que van a desgastarse y van a necesitar recambio. Pero la cantidad de piezas que van a tener o que tienen versus la cantidad de piezas que tiene un auto convencional no es ni la tercera parte. Correcto. Ok, lo otro es, bueno, ¿qué pasa una vez que cumple el vehículo su vida útil? Me imagino que uno de los grandes problemas o las problemáticas que tenemos actuales, y bueno, ahí voy a meter yo un poco la cuchara, es con el desecho apropiado, por decirlo así, o el tratamiento que se le deben hacer a las baterías de litio. Esto es algo que se está trabajando actualmente y sí es un problema que hay que considerar con los vehículos eléctricos. Pero Claro tal que sí. vez una de las que sí podrías ayudarnos ahí un poco, preguntan, me imagino que si es posible o si crees que la gente vaya a manipular los motores eléctricos. Me parece una pregunta curiosa porque, bueno, uno en los motores de combustión, sí, oye, hay gente que, qué sé yo, aquí para la revisión técnica, una de las cosas usuales es que la gente le eche, qué sé yo, bolas de naftalina, nafta, a Ujú. la gasolina para aumentar el octanaje, y entonces ahí ya las emisiones de gases, pura vida. Pero Claro. entonces, con los motores eléctricos, ¿de qué manera los podrían modificar? Si es que siquiera se pueda modificar. Mira, la forma de modificar el motor eléctrico per se no va a ser física, sino va a ser por software. Entonces, tú puedes aumentarle el punto máximo de torque que tiene el motor. O sea, no va a ser el infinito, sino le puedes cambiar un poco, ¿no? Según ya las características físicas del motor. Pero lo que vas a reducir es el rendimiento de la batería. Claro. La batería en vez de tener 300 kilómetros va a tener 200, pero tienes 30% más de potencia en el auto. Mm, Yo ok, ya pude manejar un auto eléctrico y mira, un auto eléctrico, un Tesla normalito, te da la sensación que estás manejando, por ejemplo, un Mitsubishi Montero manual. Tú le pones en primera y pisas el acelerador al fondo y sientes una cantidad de torque brutal y un acelerón muy fuerte. Pero en el Tesla sientes ese acelerón de 0 a 120. Entonces, más o menos a los 80 kilómetros ya te empieza a dar miedo porque dice, wow, wow, hay demasiado torque, ¿sí? Porque claro, tienes energía instantánea. En el auto de gasolina la energía tiene que irse creando y desarrollando. En cambio acá la tienes instantánea. Entonces, claro, es un golpe de energía muy fuerte que tú sientes. Claro, la pregunta va, yo entiendo los estudiantes hacen lo mismo en cualquier país, que le ponen turbo al auto, le aumentan la compresión, hacen lo que sea para que un auto de más o menos 1.200 centímetros cúbicos funcione, si posible, como un V6 3000. Nunca lo logran, pero ese es el sueño dorado, ¿ya? Pero de tocar los frenos, ni hablar. No, no, ¿eso para qué? La cosa es acelerar, frenar, no importa. Esa era mi pelea constante con mis alumnos de ingeniería mecánica automotriz. Van a poder modificar los programas un poco y darle mayores prestaciones a los autos, sí, pero el motor per se, decir que van a cambiarle el bobinado, que le van a hacer cosas para aumentarle la potencia, no creo. Ya la cosa no va por ahí, la cosa va más por software. ok. Lo otro que preguntan acá, que está interesante, yo más o menos tengo la respuesta, pero quiero ver tu opinión, y es que si consideras que en algún punto se van a poder tener vehículos, por decirlo así, autosustentables, o sea, vamos a ver que puedan tener, qué sé yo, en el techo panorámico hay un panel súper eficiente solar y que entonces con lo que vaya recibiendo se vaya cargando.
Ahí el estudiante agregó el generador, pero bueno, ahí parece que hay una falta en las bases de conservación de la energía. Y sí, tal vez mencionar que todos los vehículos eléctricos tienen lo que se llaman frenos regenerativos, donde efectivamente, donde uno toca suavecito el freno, lo que hace es que pone al motor a funcionar como generador para cargar las baterías y ya hasta después entran a funcionar los frenos como tales. Pero bueno, en esta otra parte de panel solar, ¿cómo lo miras vos, Gonzalo? La eficiencia de los paneles solares de los más modernos y los más eficientes es más o menos 8 a 10%. El techo del auto, capó y supongamos la superficie de la cajuela es muy pequeño para la cantidad de energía que realmente se puede utilizar en este momento. Yo creo que en un futuro sí van a haber autos solares, seguramente con algún tipo de motor de hidrógeno o pila de hidrógeno, eh, pero decir que un auto va a ser verde, sustentable, no, la verdad. Porque, por ejemplo, los autos eléctricos, tú me dices, sí, pero es que no contamina en el uso diario, pero cuando vas a botar la batería vas a contaminar un montón de golpe y bastante. Entonces, verde, verde. Bueno, si le pintas de verde ya va a ser verde, pero no realmente. O Okay. sea, la parte comercial del auto eléctrico suena más bonita de lo que realmente es. ¿Sí? Entonces, es una solución inmediata al problema de calentamiento global, sí, en ciertos países tiene sentido, en otros no. En Francia no tiene ningún sentido el auto eléctrico. ¿Por qué? Porque toda la generación es carbón, Uh -huh. termoeléctrica, nuclear. Entonces, todo lo que dejo de contaminar con los autos en la calle voy a contaminar en la generadora porque tengo que generar más. Entonces, no cambio mucho, ¿no? Es cambiar de maíz tierno a maíz duro. O sea, no hice mucho. Sí. No, ahí el tema también, y es donde también quiero meter yo un poco la cuchara porque yo estoy metido un poco en eso, es que sí deberíamos abogar por un cambio de mentalidad. Lamentablemente en Costa Rica es un tema de que el desarrollo ha sido muy carrocentrista. Hemos dejado muy de lado los métodos de transporte masivos que podrían ser mucho más eficientes y obviamente menos contaminantes que los vehículos. E incluso este tema de que, aunque el vehículo eléctrico yo lo use en recorridos cortos, y en el fondo podría estar creando mayor contaminación que si utilizara transporte público. Obviamente transporte público eficiente y ojalá verde también. No, y la otra Pero, cosa que nos enseñó la pandemia y algo quedó, pero yo veo que de a poco se está perdiendo esto, la virtualidad. Si me puedo quedar en mi casa y hacer el trabajo desde la casa y no desplazarme, ¿para qué me desplazo? sí, ¿Sí? sí, Es mucho más cómodo quedarte en la casa y no tienes que manejar, puedes dormir media hora más. O sea, yo le veo N ventajas. por supuesto. Uh -huh. Bueno, eh, vamos con las últimas dos preguntas. Y al principio, cuando estuviste hablando de fuentes, aquí preguntaron sobre qué potencial le ves vos, o más bien, bueno, ¿qué han considerado ustedes ahí en Festo sobre la energía maremotriz, la que es producida por el mar? Está en proyecto tratar de hacer un sistema de entrenamiento. Mira, si es que tú tienes un sistema, una posición geográfica en donde tienes un buen diferencial de altura de mareas, se pone interesante, porque lo más eficiente que he encontrado es una especie de
¿qué te digo? De represa de doble lado. Entonces, se llena el un lado, se vacía. Se llena el lado A, cuando sube la marea, se vacía cuando baja la marea, pero se llena el lado B. Entonces, el agua está circulando de una gran piscina al mar, del mar a esta gran piscina. Y el tubo por donde estas alturas de agua se compensan, ahí tiene un generador. Entonces, el agua entra o sale y le mueve al generador. Y son grandes caudales de agua que circulan solamente por la atracción gravitacional. Claro. Sí, pero todavía no son tan eficientes y tienes periodos en los cuales el sistema se para. Por ejemplo, cuando tienes alta mar o pleamar, el nivel del agua está quieto, ni sube ni baja, entonces se te para el generador. Entonces tienes un sistema que cada 6 horas se para media hora por la naturaleza de tu fuente de energía. Entonces, sí se está estudiando, se está buscando y esperemos que se pueda utilizar porque hay una gran cantidad de energía en el mar. Y bueno, aquí el compañero que nos acompaña te quiere hacer una pregunta. Entonces, Maylor, adelante. Pues buenas tardes, don Gonzalo. Es un placer escuchar esta charla de parte suya. Quería hacer una pregunta. Cuando se hace, por ejemplo, ahora que estabas proponiendo un poco sobre estas electrolineras, existe la posibilidad de cargar vehículos eléctricos, ya sean DC, AC. Normalmente se hace con estaciones de carga en AC. En caso de Costa Rica se recomienda por parte del MINAE conectores AEJ 1772, los cuales son de 200 voltios y 32 amperios. Para a futuro, se debería considerar cargar directamente el carro en DC o pasar por un inversor, que todos sabemos que sea muy eficiente, siempre hay una pérdida de energía en AC, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista gubernamental, casi que nos obliga por AC, pero a nivel futuro, digamos, sería bueno hacer diseños más bien para cargar directamente, por ejemplo, con paneles solares, el carro, en DC. Esa sería mi pregunta. Podrías cargarlo en DC, pero el problema del DC es que tendrías los paneles solares, pero necesitas un banco de baterías inmenso para que todo el día estés absorbiendo energía del sol, cargas las baterías, llega el auto y te absorbe de batería a batería casi todo. ¿Ya? Y necesitarías calcular bien qué voltaje tienes que darles tú a tus baterías, porque sabemos que la corriente se mueve por diferencial de voltaje. Si tengo las baterías en 13.4 voltios y la batería que voy a cargar es de 12 voltios, no creo que cargues mucho. Entonces, se podría hacer con paneles solares, pero hay que tener en cuenta cómo la corriente DC va a ser transferida al auto. Porque, como dije en la presentación, el controlador del sistema de carga está en el auto. El inversor y todo eso está en el auto. Por eso tú le puedes conectar AC monofásico, AC trifásico, bifásico o DC y el auto se carga. Y tú no debes estar cambiando ningún switch ni nada. Simplemente el auto mide, se da cuenta qué tipo de corriente es y se autoconfigura para cargar las baterías con esa fuente de energía.